Yo soy liberal, yo soy conservador, esa persona es socialista, esta es nacionalista. ¿Qué significan esos términos? Todos los conocemos, no todo el mundo los entiende. Y en el mundo tan polarizado de la política de hoy en día, expliquemos el origen y el concepto de cada una de las 4 ideologías políticas más poderosas del mundo actual. El liberalismo, conservadurismo, nacionalismo y socialismo. Parte 1, la que nos trajo los derechos individuales, la que nos trajo el mercado libre, la propiedad privada, los derechos humanos. El liberalismo. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, como siempre, @bibliotequeando en las redes. Gracias por seguir apoyando el podcast, 5 estrellas, compartiéndolo con los amigos, apoyándonos en el club de Patreon, donde tenemos un club de lectura, donde vamos a discutir, por cierto, temas de esta serie, temas más políticos, basados, por supuesto, todos estos episodios son basados en libros, pero vamos a discutir eso como parte del club de lectura, una sesión extra este mes de noviembre, así que están invitados. La información está en el enlace de la biografía de Instagram o en el enlace del podcast. Sigan apoyando al blog, al canal de YouTube, este concepto de seguir aprendiendo cultura e historia política a través de los libros. Entonces comencemos con este primer episodio de esta serie. Vamos a ir en orden cronológico de cómo estas ideas llegaron al mundo. Liberalismo primero, conservadurismo segundo, nacionalismo, finalmente socialismo. Van a ver cómo todas son básicamente una manera de responder a una de las otras o a varias de las otras 3. ¿Y cuál es mi meta con estos 4 episodios, además de potencialmente perder seguidores, oyentes? Bueno, yo quiero que todos nosotros salgamos de aquí con una mejor definición de estas ideas. Como mencioné en la introducción, qué significa en verdad ser un socialista, un conservador, etc. Como dijo Sócrates, las pequeñas mentes hablan de personas, las mentes medianas hablan de eventos y las grandes mentes hablan de ideas. Tratemos de ser grandes mentes entonces y eliminamos todo este ruido, toda esta pandemia además actual de que todo lo de izquierda es socialista, todo lo de derecha es fascista, nacionalista. Creo que entender estos conceptos teóricamente nos va a ayudar a tener una conversación mucho mejor en el diario, políticamente hablando. Segunda meta para mí es entender la historia, porque ninguna idea política surge por sí sola. Estamos luchando contra algo. Estaba buscando resolver algún tipo de problema. Si entiendes cuál es el problema que buscaba resolver, puedes entender mejor si esta idea es todavía válida o no. Tercero, como dije, eliminar el ruido político. En verdad, si un político se para enfrente del podio y te dice que es un liberal, es un nacionalista, es un socialista, o si los medios dicen eso sobre ese político, si lo son, y si sí, en qué forma, y si no, por qué no lo son. Cuarto, cómo han cambiado, cómo han evolucionado todas estas teorías. Y 5, argumentar quizás unos puntos no tan discutidos de estas ideas. Es una de mis metas que tuve en esta investigación. Hablar no solamente de lo típico o lo que todo el mundo conoce de estas ideas, sino unos pensamientos o unos conceptos quizás poco conocidos de las 4 teorías. Como ustedes saben, yo no utilizo Wikipedia ni nada por el estilo, siempre son libros, autores o ensayos de dichos autores. En este caso, yo cuando pregunté en Instagram si querían esta serie con estas 4 ideas, 97 creo que fue, 97-98% de la gente dijo que sí, que nunca había tenido una encuesta tan obvia como esa. Pero eso fue hace 3-4 meses, porque me tardé 3-4 meses releyendo o repasando algunos libros que ya había leído, más leyendo unos nuevos. Un seguidor me envió, olvido su nombre, pero un seguidor me envió Introducción a las Doctrinas Político-Económicas de Walter Montenegro, boliviano, muy buen libro. En verdad me gustó bastante ese libro. Inventing the Individual, de Larry Siedentop, muy buen libro. The Great Delusion, de John Mearsheimer, hemos hablado de él en este podcast, muy buen libro. Esos son 3 libros que leí para este episodio específicamente. Leí releí, mejor dicho, El Manifiesto Comunista de Karl Marx, Friedrich Engels, van a ver por qué, y Tecnofeudalismo un poco, lo había leído ya anteriormente y traje algunas de sus ideas para este episodio. En verdad pasé la mayoría del tiempo leyendo a muchos ensayos y pensadores políticos sobre lo que significa ser liberal, analizando los grandes escritos, los grandes pensadores, las grandes teorías. Christopher Hitchens, desde el punto de vista social, Thomas Sowell, Milton Friedman, desde el punto de vista económico, eso ya más capitalista, pero llegaremos allá. ¿Por qué elegí estas 4 ideas? No, ¿por qué no el progresismo? ¿Por qué no el feminismo? Bueno, porque estas son, por si acaso, esta es mi lista, ¿no? Ustedes pueden desarrollar la suya, me pueden enviar por favor, de manera constructiva, pero pueden comunicarse conmigo sin ningún tipo de problema y argumentar si hay alguna otra idea que consideran que debió haber estado en esta serie. Pero para mí estas son estas 4, porque tienen propuestas económicas, de sistema de gobierno, derechos individuales, de la relación ciudadano-estado, relaciones internacionales, tienen un marco teórico para todos estos temas, suficientemente independiente de otras ideas. Mientras que el progresismo y los feministas toman en gran parte de estas 4 ideas. ¿Entienden? Como que no hay una república feminista, hay una república socialista y hay monarquías liberales. Entonces, por esa decisión, elegí estas 4. Así que espero que estén de acuerdo con esta selección de ideas.
La mayoría, el 95% de las cosas que van a escuchar en este episodio vienen de los libros, vienen de estos pensadores. No va a ser mi opinión. Cuando yo dé mi opinión se las aviso y nunca va a ser para decirte esta idea es buena, esta idea es mala. Trato de mantenerlo un poco estándar, pero le voy a dar un poquito de, digamos, de sabor a los ejemplos que van a mencionar estos autores, tratando de incluir ejemplos modernos, cosas que hemos visto recientemente para darle mejor contenido, mejor entretenimiento al episodio. Así que empecemos con el contexto histórico del liberalismo. ¿Por qué empieza? ¿Contra qué está peleando? Bueno, el liberalismo es un concepto individual. Ya llegaremos a los principios. Pero en este punto estamos en Europa, el siglo XVII. El mundo es colectivo. Hemos hablado muchísimo sobre eso, sobre la Edad Media, que el individuo como concepto no existe en su mayoría. Y eso es muy raro de pensarlo, porque para nosotros es tan obvio, pero en la sociedad de esta época cada quien cumple con su rol. Y por ende su identidad individual es negada, no podía surgir independientemente de su ambiente. El campesino le debe responsabilidades al feudo, el feudo a la corona. Tú tienes una responsabilidad, un rol extremadamente marcado por tu género, tu lugar en la familia, la religión a la que te perteneces. Y poco a poco en Europa, en parte para nosotros los amantes de los libros, gracias a la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, poco a poco los libros, los escritos dejan de ser bienes exclusivos de la élite, de la iglesia, y muchas más personas tienen acceso a la información, hay más debates, hay nuevas ideas, y las personas empiezan a cuestionar. ¿Qué si yo soy independiente de mi ambiente? Recordemos lo que hace la lectura, ¿no? Uno puede dar espacio para pensar por ti solo. ¿Qué si yo existo independientemente de este ambiente? ¿Qué si estas verdades absolutas de la época, como la monarquía y la religión, no son tan ciertas como yo pensaba? ¿Qué si estos reyes que tienen supuestamente un derecho divino a gobernar, ese derecho no existe? Quizás debería haber una nueva justificación divina para que ellos puedan gobernarnos, nosotros mismos, nuestro consentimiento, el del pueblo. Entonces, con esos pensamientos llega la era de la Ilustración, ya en el siglo XVIII, que es este movimiento intelectual, cultural en Europa que promovió el uso de la razón, la ciencia, el progreso, todo esto como base para entender y mejorar la sociedad. El desafío, o lo mejor dicho, lo que ellos querían desafiar era a la iglesia, a las monarquías, abogaban por conocimiento, no por verdad absoluta, sino conocimiento basado en evidencia. Compruébame que algo es verdad. Y por supuesto en ese proceso llegan las preguntas incómodas. ¿Qué tan necesarios son ustedes, gobierno e iglesia, para nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Somos un grupo de personas o unos individuos? Que nos reunimos en grupo, que es diferente. Y ahí surgen los grandes pensadores liberales de la historia: John Locke, Montesquieu, Adam Smith, Voltaire, John Stuart Mill, Rousseau, David Hume, Thomas Hobbes. Hablaremos de ellos un poquito durante todo esto, pero la teoría pasa a la práctica durante la Revolución estadounidense contra la independencia de Estados Unidos. Ya a finales del siglo XVIII, el primer país de América en independizarse, y trae estos conceptos liberales. No me puedes cobrar impuestos, corona, desde Londres si yo no estoy representado en tu gobierno, porque alguien en Nueva York tiene que pagar impuestos para alguien allá. Thomas Jefferson, que escribe la Declaración de la Independencia, toma algunas de las ideas de John Locke, que todos los individuos tienen derechos inalienables. El poder lo tiene el pueblo, no el gobierno. Todo ciudadano tiene el derecho a la propiedad privada, derecho a la privacidad, que más adelante se convertiría en el pilar para el derecho al aborto, igualdad ante la ley, igualdad entre comillas, ¿no? Porque en este punto para ellos hombres blancos con tierras, pero digamos que el lenguaje fue suficientemente ambiguo en la época para que otras generaciones en el futuro decidieran qué significa todos, ¿no? Igualdad para todos, quiénes son todos. Cada generación decide. Así que Estados Unidos arranca y unos 13 años después, en 1789, arranca la Revolución Francesa. Entonces, Europa, que había arrancado esta revolución ideológica, ahora tiene su revolución armada. Porque Francia, como toda Europa, estaba dominada por una monarquía, una sociedad que le daba privilegios a la nobleza, al clero, los comunes se quedaban atrás, y los intelectuales europeos responden: derechos al hombre, derechos al ciudadano, principios de libertad, igualdad, fraternidad, todos somos iguales, igualdad ante la ley, la soberanía le pertenece al pueblo. Nuevamente, todos son iguales, no son todos, en Europa tampoco, pero buscan llegar ahí eventualmente. El pueblo toma el control. Famosamente toman la Bastilla, que era una prisión estatal donde se recluían, bajo órdenes directas del rey, a distintos prisioneros políticos, los escritores que escribían en contra del régimen, opositores. Entonces era un acto de liberación, era representativo de que el pueblo ha tomado el poder. Y con eso la corona pierde el control de París y los liberales duran 11 años en una revolución y le cortan la cabeza a la corona, literalmente. Le cortan la cabeza al rey Luis XVI, esto fue ya años después, pero le cortan la cabeza en la guillotina y le cortan la cabeza a muchas otras personas también, algunos culpables, otros no. Pero imagínense eso, ¿no? El pueblo cortándole la cabeza a un rey opresor. Yo me mandé a hacer una franela, si me han visto en Instagram, con los muchachos en Venezuela que estaban tumbando la estatua de Chávez. ¿Se imaginan
si le hubiesen cortado la cabeza a Chávez. Lo tuviera tatuado en mi cuerpo probablemente, ¿no? Entonces la Revolución Francesa, caos total, por si acaso. Caos total. Hablaremos de ella en el episodio del conservadurismo con más detalle. Pero muchísima gente pasó por la guillotina. El mundo cambia totalmente, especialmente político y social. Lo económico lo hablaremos más adelante en este episodio, pero se elimina, o se busca eliminar la aristocracia. Se empiezan a eliminar las monarquías en Europa, son sustituidas por esta soberanía de pueblo con estos principios liberales. Entonces, ¿cuáles son los principios liberales? Porque todas estas ideas se van a mezclar. Y son 5 principios, principalmente, si queremos entender al liberalismo. Bueno, ellos arrancan con un principio que en verdad es bastante radical, que es que uno es un individuo en su núcleo como persona. Tu identidad no depende de ser parte de un grupo, de una casta social, de una raza, de una religión, de una nación, de una familia, de una profesión, nada de eso. Que no solamente aplica a Europa, por si acaso. Las tribus indígenas tienen los clanes, ¿no? Si tú eres clan del venado, tú cazas venado. Y tú eres el único que puede cazar venado en la tribu, tu grupo. Los demás que no son parte del clan no pueden hacer esa actividad. Eso te pertenece a ti. Y ese es tu rol en la sociedad. Si eres del clan medicinal, lo mismo. Ahí habían clanes de contar historias, de pasar las fábulas de generación en generación. Entonces, ante el liberalismo, esta noción de autonomía individual era prácticamente inexistente. Y mucho menos en el discurso político. Entonces ellos llegan y cambian eso. Tu identidad no está en el grupo, está en ti. Llega John Locke, uno de los grandes pensadores del liberalismo, y dice, aquí existen, nosotros siempre hemos tenido, los seres humanos, contratos sociales. Entre nosotros el individuo y la sociedad. Entre nosotros el gobernado y el gobierno. Pero el propósito verdadero de ese contrato no es proteger al gobierno o a la sociedad, como os dijeron. Pero el propósito verdadero de ese contrato no es proteger al grupo, a la sociedad, al gobierno. Es proteger al individuo. Así que las cláusulas de ese contrato tienen que ser aceptables para ti, individuo, no para la sociedad. La sociedad te debe a ti, tú no le debes nada a ellos. A lo que se establece esa idea y esa realidad dentro del liberalismo, entonces llegan las conclusiones naturales de que, bueno, entonces existen los derechos naturales, todo el mundo debería poder votar, todo el mundo tiene derecho natural a la vida, a la libertad, a la propiedad. Voltaire llega y escribe sobre la libertad de expresión, sobre la tolerancia religiosa. Para los teóricos liberales, en verdad, los individuos no representan un grupo, sino que se unen y forman contratos sociales y ahí se arma un grupo, pero son individuos primero. Entonces ese es el primer concepto del liberalismo. Tú tienes derechos individuales, dijo John Locke, dijo Rousseau, y nunca van a poder ser sacrificados por un poder. Monarquía, orden feudal, sociedad, no importa. Tú tienes una humanidad, y no por tener apellido, sino por ser un ser humano. El segundo concepto radical del liberalismo es que no hay verdades absolutas en la búsqueda de la felicidad o de la buena vida. ¿Qué significa esto? Bueno, que en ese mundo del feudalismo hace 300 años habían verdades absolutas, como dijimos, ¿no? Dios existe, la iglesia, el rey, los califatos, los imperios, las reglas sociales, los roles, comportamientos. Llegan los liberales europeos y voltean la arepa y dicen que no, estas verdades absolutas no existen. Ni mucho menos me vas a poder comprobar que es una verdad que yo tenga que seguir, que en verdad yo voy a tener una vida más feliz, con más plenitud, si creo en esa verdad. Por eso Thomas Jefferson, en la Declaración de la Independencia, escribe el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y un principio muy interesante porque hay una cierta humildad, ¿no? Los liberales de la época decidieron que el ser humano no tiene las facultades críticas y cognitivas para saber qué es lo correcto para los demás. Es imposible llegar a un acuerdo universal sobre los principios esenciales de la vida, de cómo vivir la vida. Tomemos la religión, por ejemplo. Anda a tu ciudad, a tu país, elige un grupo de una estructura social y pregúntales cuál es la religión que todos deberíamos de seguir. ¿Vas a tener una opción, una respuesta absoluta? No, te van a decir protestantes, evangélicos, católicos, judíos, sunistas, chiitas, budismo, ateos. Es imposible llegar a un acuerdo. Entonces tu respuesta puede ser obvia para ti mismo, pero no es absoluta. Eso es lo que dice el liberalismo. Así que no pierdan el tiempo y deja que cada quien viva su vida. Con eso llegan al tercer principio, que es el conflicto. El liberalismo, mejor para mí, esta es mi opinión, mejor para mí que cualquier otra teoría socioeconómica de las que vamos a discutir en esta serie, entiende algo muy claramente. No hay utopías. Ellos saben que el mundo no va a ser perfecto, no prometen cosas, por ejemplo, como el marxismo, sin conflictos de clase. Porque el individuo siempre es individuo. Siempre habrán personas que no van a encajar con la sociedad, con el sistema, con la familia, con las identidades que se les son asignadas, con la religión. Entonces siempre va a haber un conflicto, siempre. Entonces, al saber esa realidad, ¿cómo minimizas los conflictos con los derechos individuales? Con estos derechos inalienables que todo humano tiene al momento de nacer. ¿No te gusta que tu vecino tenga una relación abierta? ¿Eso va en contra de tu religión? Bueno, lo siento mucho, él es un ser humano, él puede votar, él puede tener propiedad, él tiene protección, igual que tú, de dicha propiedad en contra del gobierno y de su derecho.
Él o ella puede creer en la religión que quiera, puede buscar su felicidad como quiera. No te tiene que gustar, lo tienes que aceptar, lo tienes que tolerar, que es el cuarto principio, la tolerancia. En el ejemplo de la religión, capaz alguien respondió a esa pregunta de cuál es la mejor religión para nosotros y dijo musulmán y tú dijiste cristiano. Bueno, ambos tienen el derecho de practicar cada uno su religión y si alguien más no quiere practicar ninguna de las dos o ninguna punto, quizás el anfitrión que les está hablando, él también tiene el derecho de hacerlo. Y así evitamos que los católicos estén matando protestantes o viceversa, como pasó en Inglaterra, como vimos hace un par de episodios, ateos matando a cristianos, como en la Unión Soviética, gente antiaborto buscando, persiguiendo a doctores que practican el aborto, todos estos ejemplos. El liberal dice, yo no creo en el aborto, pero si alguien más cree en el aborto, está libre de practicarlo. Ahí llega mucho Voltaire con la libertad de expresión y la libertad de religión. Esa fue una de las principales ideas de él. Y también llega John Stuart Mill, muy buen pensador, que dijo, primero el utilitarismo, pero también la libertad individual. Eres libre de tú ejercer tu decisión. De hecho, él estableció mucho los pensamientos feministas. No fue el primero, por si acaso, pero de los primeros. Él criticaba las leyes que trataban a la mujer como propiedad de sus maridos o de sus padres. Él estaba abogando por una igualdad legal completa en el matrimonio, en el trabajo, en la educación para las mujeres, el derecho universal al voto. Todo no por ver a las mujeres como un grupo de mujeres, sino por ver a las mujeres como un individuo. Y al ser individuo tienes los mismos derechos que yo. No puedo negar esa realidad dentro del liberalismo. Así que esa fue la fórmula secreta del liberalismo. Primero, somos individuos. Segundo, no hay verdades absolutas. Tercero, vamos a tener conflictos por definición. Cuarto, tenemos que tolerarnos. Y con eso llega el quinto principio, que es esencial, extremadamente importante, porque es el ingrediente secreto que hace que todo esto funcione en la mente del liberal. Tiene que haber un gobierno pequeño, limitado. El gobierno no tiene la capacidad intelectual, como dijimos, de saber cuál es la decisión correcta para cada individuo. Por lo tanto, el gobierno tiene que permitir que el individuo elija por sí mismo. El gobierno solamente existe para evitar que el ciudadano sea aplastado, mas no para dictarle al ciudadano la manera correcta de vivir su propia vida. Ahí llega Montesquieu con la separación de los poderes, esa división del poder, para evitar tiranía de un poder central. Pero los dos ejemplos que leí que me gustaron bastante para representar esta idea es que el gobierno es un árbitro en un partido de fútbol. No está ahí para decirle a los jugadores cómo jugar, solamente está ahí para interceder cuando se rompan las reglas. O es un vigilante de un edificio. Te debe seguridad, te debe protección, pero no te puede decir a ti, en tu propia casa, qué es lo que puedes o no puedes hacer. Así que ese fue el liberalismo social, desde el punto de vista social. Ahora vamos a ver el económico, porque ambos forman parte de esta teoría y por eso es que muchas veces escuchan a personas decir, bueno, yo soy más de izquierda, socialmente hablando, pero fiscalmente o económicamente soy más de derecha. Lo que te están diciendo, consciente o inconscientemente, no sé si lo saben o no, pero te están diciendo que son liberales. Ya veremos por qué. Pero antes de pasar al económico, quiero hacer una pequeña prueba, un ejemplo de un estudio que recuerdo para ver qué tan liberales somos, ¿no? Qué tan liberal es la persona y qué tan de acuerdo estés con este comportamiento humano, te indica que eres mucho más liberal, quizás hasta de un punto de vista fundamentalista, porque recordemos, el liberal cree en estos principios que mencionamos, con tal y no lastiman a más nadie, ¿no? Con tal y sea tu propia decisión, con tu consentimiento y es para ti mismo, no hay un daño a una segunda persona, tú puedes hacer básicamente lo que tú quieras, no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Vamos a ver qué opinan ustedes. Esto de un profesor, o lo leí, mejor dicho, un libro del profesor Jonathan Haidt, que es un sociólogo, y él decía que en el estudio se colocaron a distintas personas a escuchar una historia que ellos piensan que era de la vida real, pero es ficticia, de un hombre que había ido a un supermercado y había comprado un pollo crudo, ¿no? Esos pollos que te venden sin la cabeza, básicamente, todo el pollo menos la cabeza. El ejemplo va a ser un poco repugnante, pero creo que es válido para el argumento. Se lo llevó a su casa y tuvo sexo con el pollo, eyaculó adentro del pollo, lo cocinó en el horno y después se lo comió. ¿Eso está bien o mal? No, el liberal te dice que está bien. El no tan liberal o el no liberal simplemente te dice que está mal. Y es muy interesante porque en el estudio la gente más académica, más estudiada te decía, no, está bien, claro, él no hizo nada malo, él no es algo que yo comparto, pero él no está haciéndole daño a otra entidad, a otro ser humano. Y los no liberales, ya sean porque eran de otras culturas, orientales o de otras zonas del mundo, no occidentales, o porque simplemente no estudiaron en la universidad, y las universidades, la academia, está muy infiltrada con la ideología liberal, ¿no? Son los que la fundaron, de hecho, en esta parte del mundo. Entonces decían lo opuesto, decían que eso estaba mal, y sin explicarlo, ¿no? Simplemente decían eso está mal y ya. Eso no tengo por qué explicártelo, eso es sentido común.
Entonces, esta pregunta es un buen ejercicio mental para ver qué tan liberal somos. Recordemos, no tienes que estar de acuerdo con el comportamiento, sino que tienes que permitir que suceda. Pero hay extremos, ¿no? En el comportamiento individual siempre va a haber extremos. Creo que estamos debatiendo mucho eso ahorita con la eutanasia. La eutanasia es un concepto liberal. Es mi decisión, es mi cuerpo, es mi persona que es independiente del ambiente. De hecho, estaba leyendo recientemente un análisis de que el liberalismo eventualmente es lo que surge la ideología moderna de los trans, porque los trans te dicen no solamente soy separado del ambiente, soy separado de mi cuerpo, no, mi individualidad es aún más profunda. Entonces el liberalismo, como toda esta idea, vamos a ver, evolucionan en distintas ramas, que como dije, son descendientes del liberalismo, pero al final de cuentas el liberalismo es la más socioeconómica, la más completa, la más amplia. Otro ejemplo, otra prueba, a ver si qué opinan, que yo vi en Twitter recientemente. Yo sigo a un profesor islámico que analiza muchos temas modernos del punto de vista islámico, del punto de vista teológico del Islam, y siempre es una perspectiva un poco diferente y me llama la atención, a pesar de que no sigo ninguna religión, pero me llama la atención. Y él dice, estaba comentando sobre un video de una mujer joven que estaba reportando su experiencia después de haber tenido sexo con 100 hombres en 14 horas. Era algún tipo estaba promocionando algún tipo de contenido pornográfico, pero esa era la experiencia que ella tuvo. Si es verdad o no, no sé, pero eso es lo que ella está diciendo, 100 hombres en 14 horas. Y él decía, este es el problema del liberalismo. Te van a decir que eso está bien, y aquí es cuando la religión sustituye al liberalismo usualmente, porque la religión te dice, no, eso está mal, porque tú lo sientes, ¿no? Tú te sientes que hay algo incorrecto en ese comportamiento, tanto de parte de ella como de parte de los otros 100. No lo puedes explicar, simplemente lo sientes, y aquí es cuando ideologías un poco más fundamentalistas entran y ganan la mente del ser humano. Entonces esa es otra pregunta. Ella tomó esa decisión con su consentimiento. Eso estuvo bien, estuvo mal, desde el punto de vista liberal. Lo está bien. Y creo que vemos mucho del choque moderno entre el feminismo, cuarta ola, con el liberalismo. El liberalismo ayuda, como mencionamos, a John Stuart Mill, desarrolla gran parte del feminismo, apoya, mejor dicho, al feminismo. Y ahora el feminismo está, por ejemplo, en contra de la prostitución. ¿No? Porque eso cosifica a la mujer, objeto sexual. Son conceptos que no son liberales, porque el liberalismo te dice eso no, ok, está bien, pero eso no es problema tuyo. Eso es lo que dice el liberalismo, ¿no? Si ella quiere hacer eso, eso es su decisión. Y creo que vemos muchas mujeres del feminismo, mujeres y hombres del feminismo, que son quizás tercera ola o son, independientemente de las olas, son liberales como principio y han chocado con nuevas ideologías que van en contra de principios liberales. Y si se dan cuenta de eso, se dan cuenta de por qué es que esas discusiones están sucediendo y por qué están más fragmentados ciertas discusiones del lado político. Entonces, socialmente, como pueden ver, van a conseguir muchos más ejemplos del lado de la izquierda en cuanto a causas sociales, justicia social, que muchas veces van a ser una evolución del liberalismo manteniendo los principios, muchas veces no. ¿Eso está bien o eso está mal? Eso es tu decisión, pero ese es el punto del episodio, ¿no? Poder entender bien ese contexto. Así que vamos ahora al liberalismo económico, que arranca con la misma mentalidad, ¿no? La misma mentalidad de que estos son derechos inalienables, nacimos con ellos. Esto desde el punto de vista social también se transfiere a lo económico. Porque en esta época estamos en la Europa feudal. Entonces recordemos, para utilizar un lenguaje marxista, o según Karl Marx, el poder está en las tierras, ¿no? Los medios de producción están totalmente controlados por quien fuera dueños de estas tierras. Y quien tuviera esas tierras era dueño del mundo socioeconómicamente hablando. Ellos podían cobrarle a las clases inferiores para vivir, trabajar esas tierras, y ellos, los dueños de las tierras, la aristocracia, se quedaban con la mayoría de esa producción. Entonces ellos eran los superiores, los nobles, los terratenientes, y si no nacías como parte de esa clase, porque era muy difícil, en verdad, subir los escalones, por no decir imposible, tu futuro estaba inevitablemente ligado a una posición subordinada en la sociedad. Entonces, eso se combina con un mundo de mercantilismo, ese era el sistema económico a nivel macro, donde el Estado, las coronas muchas veces, controlan el comercio y las riquezas son acumuladas. Muy importante eso. Las riquezas son acumuladas. Plata, oro, se fortalece el poder nacional, se invierte ya sea en guerras para la expansión o para mantener la propia seguridad. Y el feudalismo hace lo suyo a un nivel más, digamos, local. Entonces los liberales miran a la economía y dicen, bueno, aquí también hay muchos problemas. Y ya desciframos estos derechos individuales. Bueno, entonces esos derechos individuales, si son tan verdad como hemos dicho, también se transfieren a lo económico.
Y ahí arrancan esos principios del mercado libre, de la propiedad privada, mínima intervención estatal en la economía del gobierno. Cada individuo es libre de participar en el mercado, de competir en el mercado, de acumular sus propias riquezas acordes a sus habilidades y sus esfuerzos, sin ningún tipo de interferencia estatal. Así como gobierno, tú no me puedes decir a mí qué religión tengo que yo creer. Tampoco me puedes decir qué profesión tengo que yo hacer, a cuánto tengo que vender yo mis servicios, cuántos empleados debo de tener, cuánto les debo pagar. Eso es mi decisión. Yo soy un individuo primero, yo no soy parte del ambiente como ustedes lo determinan. Y con esa perspectiva se desarrolla la Revolución Industrial en Inglaterra, año 1760. Y las tierras que históricamente habían sido el centro de la riqueza, el centro de los medios de producción, pasan a segundo plano porque pierden importancia. De repente con la Revolución Industrial llegan innovaciones, nuevas tecnologías, la máquina de vapor, el primer teléfono, los ferrocarriles, máquinas para desmontar el algodón, una industria muy importante en la época, telégrafo eléctrico, la primera fotografía, la producción masiva del acero, todo tipo de avance tecnológico que cambia radicalmente cómo la gente vive, trabaja, produce sus bienes. Y la gente empieza a decir, bueno, olvidémonos de tener tierra. Esas tierras son para un grupo muy selecto, los que tienen apellido, los del feudo, eso no somos nosotros. Desde el día que nacemos ya no somos nosotros. Si queremos hacer dinero, si queremos surgir, tenemos que invertir en estas tecnologías, en estas máquinas, ponerlas a producir, tener fábricas, tener otros empleados que nos produzcan a nosotros. ¿Y que nos produzcan qué? Capital. Y con ese capital llega la nueva burguesía, este nuevo grupo social que no pertenecía a la nobleza, que no tenía apellido, pero de repente puede mover las ruedas de la actividad socioeconómica, algo que antes era imposible para cualquier ser humano que no fuera de la nobleza. Por lo tanto, ahora ellos controlan los medios de producción. Ahora ellos son los dueños de esta nueva manera de manejar la economía, con una nueva clase obrera que va a vender su trabajo por un salario, con la producción de capital, se desarrolla, nace el hijo más famoso del liberalismo, el capitalismo. Entonces estamos en capitalismo, en la economía global, y mucha gente incorrectamente piensa que Adam Smith desarrolla la idea del capitalismo. Eso no fue así, me gustó que Walter Montenegro lo explica muy bien en su libro. Adam Smith se le acusa de todos los vicios, de todos los defectos del capitalismo por su famoso libro La riqueza de las naciones. La realidad es que el capitalismo no tuvo a Karl Marx. El socialismo sí tuvo un profeta, ¿no? El capitalismo no. El capitalismo se desarrolla poco a poco en base a estos principios del liberalismo, económicamente hablando. Entonces, Adam Smith lo que hizo fue interpretar las teorías del capitalismo, interpretar conceptos, entender qué es lo que estaba sucediendo en esta dinámica nueva del mundo que ahora era capitalista. Y pues, se puede debatir si interpreta bien o incorrectamente, eso es otra cosa, pero él no desarrolla la idea. No es que él inventa el capitalismo. Hasta cierto punto Adam Smith es una especie de Maquiavelo también, de que él reportó lo que estaba sucediendo y la gente le cayó encima. De hecho, él sí, y les leo la cita exactamente, pero él nunca justificó las partes negativas del capitalismo. Él dijo, para que una sociedad pueda florecer y ser dichosa, la mayoría de esa sociedad no puede ser pobre y miserable. Y él está diciendo eso porque en Inglaterra, donde se desarrolla esta revolución industrial, hay una crisis al inicio de esta economía capitalista, porque hay un capitalismo industrial. Ya vamos a ver la diferencia entre las distintas versiones, pero hay un capitalismo industrial, todas estas personas trabajando en la fábrica, generándole capital al dueño de la fábrica con mucha desigualdad. Y para que tengan una idea, esta es una estadística bastante increíble de pensar, que no suena del mundo real para nosotros hoy en día. Pero el promedio de vida, la edad en la que fallecían los empleados de esta fábrica en Inglaterra, en Manchester era 17 años, en Liverpool 15, en gran parte porque empezaban a trabajar desde niños. No habían derechos para el trabajador, protecciones, entonces era capitalismo libre, liberalismo económico libre, y por supuesto hubo abusos, y por eso que Karl Marx escribe, hablaremos de eso en el episodio del socialismo, él mira la misma fábrica. Karl Marx y Adam Smith miraron los mismos fenómenos, cada quien explicó algo de manera diferente. Pero volviendo al liberalismo, recuerden, ellos creen en las leyes naturales, en estas leyes que son muy obvias, muy ciertas. Por lo tanto, hay que dejar que el mercado haga lo que tenga que hacer, ¿no? El gobierno, lo único que tienes que hacer tú, tu única responsabilidad es asegurarse que los contratos sean cumplidos. De resto, deja los conceptos del liberalismo que manejan la economía. El rey no sabe qué es lo mejor para la economía.
Ellos no tienen la facultad para saber cuál es la mejor decisión económica para cada individuo o para cada empresa. Dejen que el mercado se maneje solo. Con eso llega el famoso concepto de Adam Smith de la mano invisible. El interés propio, ¿no? Cuando se canaliza el interés propio en un mercado libre, si apuntas hacia ti mismo, individuo, eso va a ayudar al resto de la sociedad en el colectivo. La ley de la oferta y demanda, sin interferencia del gobierno. El concepto, para mí, uno de los más importantes que se olvida un poco, que el capital circule, que intercambie manos, es uno de los principios del liberalismo económico y del capitalismo todavía moderno. Porque recuerden, en esta época era mercantilismo, ellos acumulaban las riquezas, oro, en plata, y el capitalismo dice, no, eso no nos ayuda al resto. Para nosotros formar parte del sistema económico tiene que intercambiar manos, tiene que circular el capital. Entonces hay que invertir, hay que reinvertir siempre el capital. Recuerden que dinero siempre ha habido, capital no. No se llama dineroísmo, ¿no? O efectivoísmo, se llama capitalismo. Otro principio, eliminar el intervencionismo, que el gobierno no tuviera interferencia, conceptos de la meritocracia, que las personas prosperan acorde a su talento, a sus esfuerzos, a su innovación. Esos son todos los conceptos básicos que muchos ya conocemos, por supuesto, de la economía liberal, del capitalismo. Ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, como les dije, el capitalismo sufre al principio. Los pobres no eran más pobres que antes, es lo que dice Walter Montenegro en su libro, pero la separación entre las clases obreras y la clase, la burguesía, era extremadamente diferente, al punto que hasta el observador neutro estaban reportando que había algo incorrecto en este sistema. Entonces, si así arrancó el capitalismo, ¿por qué es que hoy en día es el sistema mundial, económicamente hablando? Bueno, porque evolucionó, fue flexible. Desde el primer día hubo críticas, hasta de los propios liberales. John Stuart Mill criticó, se dio cuenta que este capitalismo industrial estaba abusando de los empleados, que había malas consecuencias sociales, y él empieza a decir, aunque el mercado libre es importante, he llegado a la conclusión que el Estado tiene que intervenir. Debe de intervenir el gobierno de una manera u otra, porque hay que proteger a estos trabajadores, hay que asegurar una distribución más justa de la riqueza. Entonces, desde el primer día hay una crítica conceptual, que son las críticas que vamos a utilizar en este episodio, ¿no? Más teóricas, volviendo a lo de Sócrates, ¿no? Al nivel de idea. Entonces, la economía capitalista cambió su estructura. Se empiezan a establecer impuestos progresivos, impuestos a las empresas, leyes de control, restricciones, beneficios a los empleados, seguro médico, seguro de vida, seguro de legalidad, beneficios laborales, días de vacaciones. El capitalismo se modificó bastante. El hecho de que ahora una persona podía ser dueño de la empresa, una persona común y corriente como tú y yo, con el concepto de las acciones. Entonces, ese capitalismo, por ejemplo, Karl Marx nunca vio ese capitalismo. Entonces el capitalismo evolucionó, cambió. No significa que sea perfecto para nada, ni significa tampoco de que no se necesiten más cambios. Y además que el capitalismo es bastante local, ¿no? Los beneficios sociales de una economía capitalista en Suecia son diferentes a los de Estados Unidos. Entonces evolucionó. Muchas de las leyes que hoy en día se categorizan como socialistas son implementadas para salvar al capitalismo, ¿no? El New Deal de FDR, el presidente estadounidense que se lo categorizó de izquierda radical en su momento, por traer muchos programas sociales a la economía estadounidense. Él en verdad estaba salvando el capitalismo después de la crisis del Viernes Negro, de la crisis de las acciones, el colapso de la Gran Depresión en el año 1929. Pero la razón principal, este es para mí el mejor argumento, la razón principal por la cual el capitalismo sigue siendo la economía mundial, el mejor argumento para mí es de Yuval Noah Harari en su libro Sapiens. Si recuerdan, él argumenta, y si le hicimos un resumen de ese libro, él argumenta de que el capitalismo, el dinero, ¿no? Es una religión, un invento del ser humano, parecido a las fronteras, ¿no? Al todos creer en ello, entonces existen, pero en verdad no existen. Entonces, históricamente, las religiones, estos conceptos así ideológicos, no les importa mucho lo que hagas, les importa bastante lo que digas. No, como yo me confirmé en la Iglesia Católica, a pesar de que yo no creo en Dios, como yo me confirmé y dije que sí, yo creo, hay una hoja Excel en el Vaticano que dice Ricardo Lugo, listo, miembro, ¿no? Y yo puedo vivir una vida en contra de los 10 mandamientos, por decir un ejemplo, pero si yo digo que sí soy católico, soy católico. O la inversa, yo puedo vivir la vida acorde a los 10 mandamientos, pero yo digo, no, yo no creo en Dios, no soy católico, no te cuentan. Entonces lo que dice importa mucho. Y llega el capitalismo y lo hace al revés. De repente llega una religión que no le interesa para nada lo que digas, sino lo que hagas. Porque es el único, argumenta Yuval Noah Harari, que lo que le importa es que alimentes la máquina. Recuerden lo que dije, el capital tiene que circular, tiene que reinvertirse. Entonces necesitas seguir invirtiendo en el capitalismo. Si haces eso, puedes hacer lo que te dé la gana.
Puedes decirme que eres anticapitalista con una franela del Che Guevara puesta, no importa. Yo te ayudo a montar una tienda que vendamos 25 franelas del Che Guevara y hacemos dinero del trabajo de alguien más. No, el capitalismo no le importa mucho cómo te identifiques. Lo que le importa es que tengas esta acción de formar parte del sistema. Un ejemplo, digamos, personal. Yo he visto muchas veces en Venezuela, y yo fui parte de este error, que llamábamos hipócritas a muchas personas, ya sean chavistas o enchufados con el gobierno, que criticaban de la boca al capitalismo y para nosotros actuaban de manera bastante capitalista. Con relojes de buena marca, zapatos carísimos, viajando a Nueva York. En realidad, esas personas son hipócritas y peores cosas, pero no por eso. En verdad, el ejemplo correcto sería, bueno, pero es que tú dices que eres anticapitalista, pero tienes acciones, inviertes en una cuenta de ahorro con intereses y has prestado dinero con intereses y yo vi que alquilas un apartamento en Airbnb o lo que sea, te he visto que compras y vendes cosas en eBay o Mercado Libre. Tienes gente que te trabaja a ti, que te genera capital, tienes quizás propiedad intelectual, tienes cuentas de inversiones, tienes cripto. Eso es capitalismo. Estás generando capital y eso mantiene el capitalismo vivo, independientemente de lo que la gente diga. De mi interpretación, acorde a lo que leí, por eso es la principal razón. Mucha gente ha luchado contra el capitalismo de boca, ¿no? Y con las acciones lo están ayudando. Y por eso que hay distintas formas de capitalismo. Distintas variaciones de este concepto de liberalismo económico. Suecia, los países nórdicos, bastantes países en Europa occidental, son capitalistas, economía capitalista, pero se le dice capitalismo de bienestar. Porque combinan la economía de mercado, de libre mercado, con una red de protección social. Entonces los gobiernos ofrecen programas de bienestar, salud, educación gratuita, seguridad social, todo financiado con los impuestos progresivos dentro de la economía capitalista. Muchas veces, incorrectamente, son categorizados estos países como socialistas. En verdad no son socialistas, sino que los partidos que se lanzan a apoyar esas leyes, impuestos progresivos, protección social, se identifican como socialistas, mas no tienen una economía socialista. Si Karl Marx agarra una máquina del tiempo y se aparece en este punto en la historia y va para Suecia, él estaría mucho más contento con el mundo, pero no diría que este es el fin del capitalismo. El capitalismo está perfectamente andando. Y por eso es que a muchos de esos países les preocupa tanto la tasa de natalidad, ¿no? Esa crisis que hemos visto de los países, muchos europeos, Corea del Sur, Japón, en Asia, son países capitalistas y no tienen quien reemplace, quien venga después a intercambiar, a hacer que ese capital se intercambie de manos más adelante, ¿no? ¿Quién va a generar el capital después? Y eso requiere crecimiento en la población. Capitalismo depende de crecer. Mientras está en retroceso, colapsa. Otra versión del capitalismo es el financiero. Piensen en Estados Unidos, Japón, Inglaterra, donde ya la producción industrial de fábrica, manufactura no importa mucho, sino la inversión en activos financieros, las acciones, la especulación, el crédito. Está el capitalismo de Estado. Piensen en China, Rusia, los Emiratos Árabes, países que el gobierno controla y participa activamente en los sectores estratégicos de la economía, pero permiten la propiedad privada, permiten el mercado, interfieren bastante, pero el sistema, las ruedas de la máquina siguen siendo capitalistas. Y uno de los más modernos es el capitalismo de plataforma. Lo hemos hablado con Byung-Chul Han en sus libros, de que este mundo de la infocracia, este mundo de conectar a los usuarios con proveedores y en vez de crear valor capitalista, se crea valor, digamos, de data. Y eso es lo que se vende, ese es el modelo de negocio. Estados Unidos, por supuesto, encaja ahí perfectamente, China también. Así que ya entendimos el liberalismo social y económico. Quiero aclarar unos puntos, unos malos entendidos que veo muchas veces sobre este concepto del liberalismo. Primero, no es anarquista, ¿no? Sí acepta la legitimidad de un gobierno. Segundo, no siempre son democracias, suelen serlo, pero muchas veces son monarquías constitucionales. Piensen en Liechtenstein, en Europa, por ejemplo. Tercero, y esto es muy importante, si se van a llevar una sola cosa de este episodio, acuérdense de esto. No es de izquierda, no es de derecha, es ambas. Al final, el color verde, amarillo, el azul y el rojo son colores, no tienen ideología o principios básicos. Lo que es que esos partidos toman principios básicos de otras teorías como esta, el liberalismo en este caso. Por eso que muchas veces ves que la izquierda en el año 1965 es diferente a la izquierda del año 2024. Porque al final de cuentas cada partido político se va a categorizar de izquierda a derecha y ese marco existe. Pero los principios van a ser tomados de ideas como esta. Que me lleva a mi siguiente punto, porque ahora voy a hablar de las críticas del liberalismo, que vamos a tener esta sección en todos los episodios. Como dije, no quiero hablar de las críticas de siempre. Todo el mundo conoce, todo el mundo ya hay demasiada bulla, mejor dicho, en el mundo para agregarle más. Lo que quiero es hablar de teorías, conceptos, críticas
interesantes de grandes pensadores, de grandes escritores sobre el liberalismo. Arranco con John Mearsheimer, excelente pensador, el Maquiavelo moderno, dicho por muchas personas en el mundo. Él ve muy claramente cómo funciona la geopolítica mundial y él es un liberal. Creo que vota de izquierda, estoy casi seguro que vota de izquierda a través de su vida, es un señor ya mayor. Y siempre ha sido criticado por distintas facciones porque critica el mundo desde el punto de vista liberal, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces no cae tanto en la izquierda y derecha, sino que critica cuando tiene que criticar. Y él tiene una crítica muy interesante del liberalismo. En su libro, él argumenta que, bueno, el liberalismo pasó de ser individualista a universal. Nos dijeron que todos estos derechos son inalienables. Todo el mundo nace con esos derechos. Claro, es un derecho que tienen todos los seres humanos del mundo. Entonces, los que me escuchan, que saben que yo acabo de tener un hijo, él ya nació, ese día que nació, que yo lo vi nacer, él nació con esos derechos. Yo vi al bebé salir, yo estaba ahí agarrándole la pierna a mi esposa. Yo veo el bebé salir, yo veo el cordón umbilical salir, yo veo el bromero de sangre salir, y después veo la placenta salir. Y si me quedo esperando que salgan los derechos humanos, sentate, no van a salir nunca porque no existen, es un invento, ¿no? Los derechos individuales estos de los liberales no existen, pero al estar tan seguros que existen, los liberales se les olvida que hay otras culturas que no necesariamente valoran los derechos individuales de la misma manera que el liberal sí lo hace, y el liberal suele ser el occidente, que es la crítica que él siempre lo han criticado dentro de países liberales, porque él siempre criticó distintas campañas militares o gubernamentales para forzar democracias liberales en otros países. Estados Unidos con la relación con Irak, Afganistán, Libia. Hay una sensación en los países liberales del mundo de que el resto del mundo tiene que tener la mejor versión posible de vivir la vida, que es lo que él llama la hegemonía liberal, ¿no? Que todo el mundo tiene que vivir bajo los principios del liberalismo. Recordemos, en teoría, en el liberalismo, país A mira a país B y ve que país B está viviendo la vida de una manera quizás antiliberal y país A debería de decir, yo no estoy de acuerdo contigo, pero te tolero. Esa es tu decisión. Pero no es lo que hacen los países liberales. Y no es un error en la práctica, es un error en el concepto, porque Mearsheimer dice, al definir que estos derechos aplican para todo el mundo, entonces hay un concepto universalista en la teoría, ¿no? Se puede ver un poco la influencia del cristianismo de este punto de vista en el liberalismo. Y yo de John Mearsheimer, yo me puse a ver unas charlas que él da en distintas universidades y de repente vi una en mi universidad, en Texas A&M, donde yo estudié, y hace mucho tiempo. Y me acuerdo que dio un argumento que no me esperaba. Él decía, por eso es que los liberales del mundo no les gusta Donald Trump. Y se incluye él en la lista, por si acaso. No por no por las cosas que quizás la gente escucha en las redes sociales o en los medios de comunicación. La razón por la cual, digamos, los sistemas no les gusta Donald Trump es porque los sistemas son liberales. Y Donald Trump llega y dice, en verdad no me interesan mucho los sistemas liberales globales, yo quiero un gobierno de America First, ¿no? Estados Unidos primero. No quiero militares en Afganistán, no quiero militares en Irak, vengan para acá. Si esos terminan en dictadura, eso es problema de ellos. No apoya la hegemonía liberal. Se sienta con dictadores con bastante frecuencia. Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping, China. No le gusta la OTAN, no le gusta la ONU, no le gusta el Foro Económico Mundial, no le gustan los tratados internacionales, no le gustan los tratados ambientalistas. Todas estas organizaciones que son liberales, Trump básicamente las desprecia. Y con eso, Mearsheimer explica por eso es que el liberalismo reaccionó de esa manera. Y menciono eso para explicar que él dice que Trump no es, digamos, el que va a acabar con algo. Trump es como que es parte de un fenómeno que iba a surgir eventualmente porque según Mearsheimer, y ya lo venía escribiendo desde hace tiempo, el liberalismo ya fracasó. Desde el punto de vista global, la hegemonía liberal ya fracasó por este error que mencionamos, por sobrevender, como dice, los derechos individuales. Por no entender que hay otros países que no les importan mucho los derechos individuales, tienen otras prioridades. Por ejemplo, los venezolanos que me están escuchando, si nosotros nos dicen que va a llegar, que vamos a ser el gobierno de Arabia Saudita dentro de 10 años, pero se acabó la pobreza, se acabó el no comer 3 veces al día, seguridad, se acabó el crimen. Sí, no va a haber libertad de expresión, no va a haber esto, pero paso 1, llegamos ahí en 10 años. Creo que mucha gente dice que sí, otra gente dirá que no, pero mucha gente dice que sí. Y cada país valora distintas cosas de manera diferente.
Donald Trump era de esperarse según el marco teórico de Mearsheimer. Así que esa es una de las críticas más interesantes, de que no se puede ser individualista y universalista al mismo tiempo. Otra crítica, bueno, de Byung-Chul Han, volviendo a este filósofo surcoreano alemán. Él ha dicho que estamos en la cultura de la autoexplotación, ¿no? Tanto desde el punto de vista social como económico. Al tener esta libertad individual, esta autonomía, nos hemos desarrollado nosotros mismos una obligación autoimpuesta de trabajar, de esforzar, de optimizarnos a nosotros mismos, desde el punto de vista emocional o económico, ¿no? La cultura del hustle en Estados Unidos, en el inglés, ¿no? Que es muy frecuente en el trabajo corporativo. Yo cuando viví en Nueva York y tengo amigos de consultoría que siguen allá, la cultura de microdosing sigue siendo muy prevalente, ¿no? Especialmente microdosing es dosis muy pequeñas, extremadamente pequeñas, de algún tipo de droga, cocaína usualmente, para mantenerte despierto, para mantenerte andando, para poder seguir trabajando 50, 60 horas a la semana y llegar al nivel más alto de una corporación. Y de punto de vista emocional creo que lo vemos todos los días, ¿no? Trabaja en ti mismo, mejor versión de ti mismo. Eso es una autoexplotación desde el punto de vista liberal. Alasdair MacIntyre, en una obra de él que se llama Tras la virtud, él argumentó, esta es otra crítica, que hay un vacío existencial, una pérdida del sentido común en el liberalismo, ¿no? Porque al tener tanta autonomía personal, no solamente se erosionan los valores compartidos, las tradiciones, que es un argumento bastante conservador, hablaremos de eso en el próximo episodio, pero básicamente él dice que se crea una sociedad demasiado fragmentada, con la gente totalmente desorientada, con una falta de un propósito mayor que lleva a una especie de crisis, digamos, psicológica, que es muy prevalente en el occidente, por si acaso, ¿no? Porque el occidente eliminó las verdades absolutas, usualmente no creen en Dios, usualmente no van a creer en ningún tipo de monarquía. La gente empieza a definir por ellos mismos qué es lo correcto, qué es lo que te pide el liberalismo, y eso puede ser un peso psicológico bastante fuerte. Recuerden a Dostoevsky, ¿no? En Los Hermanos Karamazov, en el Gran Inquisidor, ese capítulo de ese libro. Para los que no han leído el libro o no han escuchado ese episodio, Dostoevsky, rápidamente, él tiene un relato dentro de la obra que Jesús vuelve al mundo, la segunda venida llega durante la Inquisición española en Sevilla. Y cuando la Inquisición española lo recibe, lo condena a muerte por crímenes en contra de la humanidad. ¿Cuáles fueron los crímenes? Bueno, que rechazó las tentaciones que el diablo, esa historia bíblica, le había ofrecido. Y la tercera tentación específicamente era sobre que él no aceptó ser el rey del mundo, el rey de todos los reinos en el mundo. Y el argumento del personaje, del inquisidor con Jesús, es que ahí tuviste la oportunidad de decirle al mundo, yo soy el rey, Dios existe y yo soy el que tienen que seguir. No se preocupen por decidir cuál es la mejor fe, la que mejor encaja contigo, olvídate de eso. Síganme a mí, no les deja a las personas libre albedrío. ¿Quién quiere libre albedrío? ¿Quién quiere libertad individual? Eso pesa demasiado, te deja loco. ¿Cómo le dices a un pobre que no ha comido 3 veces al día que tiene que decidir entre robar un pan en la panadería o irse al infierno? Creaste un sistema que solamente los privilegiados pueden superar. Por lo tanto, vas preso, vas quemado a la hoguera por crímenes en contra de la humanidad. Ese es el argumento básicamente de Dostoevsky, en gran parte a muchas de las ideas racionales del occidente, el liberalismo siendo una. Otra crítica, bueno, sería la mercantilización de las relaciones personales, ¿no? El Tinder es un perfecto ejemplo. Seleccionar a posibles parejas, interacciones sociales como si fuera una elección de consumo. De hecho, quédense pensando, ¿cuántas veces tienen ustedes una interacción con otras personas en la sociedad donde ustedes no tienen que gastar dinero? ¿No? Entonces, el aislamiento social se convierte en un fenómeno, porque hay un requisito económico pareciera para interactuar con el mundo. Ya escuchamos el argumento de la teoría de juegos hace un par de episodios, un poco largo, así que no lo voy a repetir, pero también es un argumento en contra del principio de Adam Smith de que, miren, no es solamente apuntar para ti mismo como individuo, tienes que apuntar para ti como individuo y un poco para el grupo. Nassim Taleb argumenta en contra del corporativismo, que es un fenómeno dentro de este marco del liberalismo económico, porque el corporativismo tiene un desbalance. Hay una frase muy famosa que dice que las corporaciones son capitalistas en las ganancias y socialistas en las pérdidas, ¿no? Y Nassim Taleb dice, bueno, eso pasa porque cuando a las corporaciones les va bien, bueno, les va bien a ellos. Y cuando les va mal, o la industria le va mal, el gobierno tiene que venir con paquetes de rescate. Y Nassim Taleb entiende que a veces eso es necesario, eso es lo que dice él, al menos. Pero desde el punto de vista del liberal económico, eso no debería de suceder. El liberal te dice si algo tiene que quebrar, que quiebre. Así que esas fueron las críticas, los conceptos, la historia, los orígenes de las grandes mentes del liberalismo.
Después de escuchar estos grandes pensadores dar su filosofía, dar sus argumentos, no sé por qué quisieran saber la mía, pero varias personas me enviaron en Instagram diciéndome que querían saber mi opinión sobre estas ideas, querían saber por lo menos algún tipo de contexto. Yo no vengo a decirte, repito, qué tienes que pensar ni no. De hecho, eso sería antiliberal. Sino que te vengo a contar, supongo, mi historia con el liberalismo. Y haré algo parecido con las otras cuatro, las otras tres. El liberalismo yo siempre lo voy a tener mucho cariño porque me acercó a muchas ideas que yo nunca hubiese explorado, me alejó de otras que yo quizás nunca me hubiese alejado. Para muchos, creo que venezolanos o personas que han vivido algún tipo de gobierno similar, eh, el liberalismo, los argumentos en contra de esos gobiernos, sin darnos cuenta, son liberales. Pero quizás de manera más universal, la, la religión fue algo que yo me alejé gracias a los principios del liberalismo sin yo siquiera haber leído sobre el liberalismo en sí. Yo después me di cuenta de que yo tenía principios liberales en mi persona, en parte por quizás haber crecido en Venezuela, por haber estado en un colegio católico con ese gobierno, por múltiples razones. Yo no agarré distintos principios liberales porque los aprendí en un libro, sino porque, digamos que vi los fallos de no tenerlos. Y yo recuerdo de esos momentos que me impactaron mucho de la lectura. Yo estaba leyendo, estaba relativamente joven, 20, 21 años. Yo estaba leyendo a Christopher Hitchens, que es un ensayista, politólogo, filósofo, erudito, que pasó toda su vida criticando la religión organizada. Y él estaba hablando, era muy liberal, pero él estaba hablando de otra cosa. Un libro que él sacó que se llamaba ¿Por qué Orwell importa? Why Orwell Matters. Del concepto del gran hermano en el mundo moderno. Él argumentaba, él hacía una pregunta, mejor dicho, al lector. ¿Te gusta el gran hermano? Y la mayoría de la gente decía que no, por no decir que todo el mundo dice que no. Y más yo, que estoy recién salido de Venezuela y tengo un paralelo muy fuerte en mi mente entre el gran hermano y el gobierno. Entonces él hace esa pregunta, ¿te gusta el gran hermano? Por supuesto que no. Y después él hace más preguntas. ¿Te gusta que alguien te vigile? ¿Te gusta que alguien sepa dónde estás en todo momento? ¿Te gusta que alguien te diga con qué género puedes o no puedes tener sexo? ¿O con quién puedes o no puedes tener sexo? ¿Te gusta una omnipresencia sobre tus pensamientos, tus ideas, sobre tu libertad de expresión? Que siempre tengas que rendirte a esta entidad, ser fiel en todo momento al gran hermano. La respuesta es no a todas esas preguntas. Y después él hace una como para voltearte la arepa y te dice, entonces, ¿por qué te gusta Dios? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre un Dios que te va a condenar al infierno, no un cuarto de oficina de un gobierno, no unos años en prisión, no una tortura de unos 2, 3 horas, sino literalmente al castigo eterno, a la tortura eterna? ¿Por qué eso sí lo aceptas y esto claramente no lo acepta? Y es una manera de él de hablarle a las personas que claramente tienen pensamientos liberales sobre el gobierno y él está buscando convencerlos sobre la religión. Y ese es uno de varios libros que yo empiezo a leer poco a poco que me hace cambiar de opinión. Entonces, como pueden ver, el liberalismo me hizo ver el mundo no tanto de izquierda o derecha, sino que me lo hizo ver desde ese punto de vista. ¿Eres liberal o eres antiliberal? ¿Le estás dando espacio al individuo para tener sus propias ideas o lo estás obligando, acorde a la sociedad, de tener sus propias ideas? Y yo pienso que ese es el mundo en el cual vivimos, en verdad. No es derecha contra izquierda, no que la derecha y la izquierda no existan y no hagan sus daños, sus defectos, pero el argumento principal para mí es ver los gobiernos o partidos políticos, instituciones que son liberales y las que no. ¿Y por qué eso importa? Bueno, les voy a dar un ejemplo. No sé si han visto la película Filadelfia. Excelente película, peliculazo. Y es una de las primeras películas en la historia que muestra a un hombre gay de manera positiva. El personaje es Tom Hanks, que gana el Oscar de hecho por esta película, pero él es un hombre exitoso, trabaja en una firma de abogados, pero lo despiden por ser gay y tener SIDA. Y esto es en los 80, y en los 80 tener SIDA es horrible, eres una bacteria para la sociedad. Recuerdo ver documentales sobre esta época en Estados Unidos que mostraban a las personas asustadas, que no sabían cómo se transmitía el SIDA todavía, pensaban que se transmitía por el teléfono, pensaban que era tocando cualquier cosa en la calle. Pero la gente, el consenso social era, bueno, por lo menos ese virus está matando a la gente que tiene que matar. Está matando a la gente correcta, porque los homosexuales eran, por supuesto, la mayoría de las víctimas. Y esa película sale en este punto, ¿no? Y va a dar un mensaje fuerte. Y Tom Hanks, bueno, va a demandar a la firma de abogado por despedirlo. Y está buscando un abogado especialista en este tipo de casos, una firma que lo represente, pero ninguna firma quiere trabajar con él, por ese estigma de representar a alguien con SIDA y un hombre homosexual. Y hay una escena muy buena de Tom Hanks siendo rechazado por enésima vez y con la cara y tratando de aguantar la dignidad lo más que puede, evitando llorar, ¿no?
Pero él no se rinde y decide ir a un abogado que es de clase obrera, que lidia con casos domésticos, con multas de tránsito. Y ese abogado es un hombre negro, representado por Denzel Washington. Y este hombre no quiere ayudarlo, en verdad tampoco. De hecho, cuando Tom Hanks llega a la oficina, empieza a tocar las cosas, el personaje de Denzel Washington está como que con miedo de que, ¿será que tengo que limpiar todo después de que él se vaya? No, no es pro gay para nada, Denzel Washington. Eventualmente ve un paralelo entre la discriminación que él ha sufrido en su vida como hombre negro y lo que este hombre blanco gay con SIDA está experimentando. Entonces decide defenderlo. Y en los argumentos que se muestran a través de la película, no solamente en el caso, sino en la película, y las discusiones que hubo socialmente alrededor de esa película, yo recuerdo el argumento a favor de la empresa, diciendo, bueno, pero es que la empresa tiene el derecho a hacer lo que tiene que hacer para poder sobrevivir financieramente. La empresa no votó a Tom Hanks por ser gay, sino porque, bueno, si tenemos a Tom Hanks representando la marca de la empresa, eso nos daña financieramente, nos daña como marca y nosotros como institución que depende de las finanzas, tenemos la potestad de tomar esa decisión. Los clientes nuestros no nos van a seguir pagando porque no quieren lidiar con alguien como él. Es la sociedad la que decidió, no nosotros. Y del otro lado está Tom Hanks, argumentando de manera liberal. Si yo estuviera teniendo sexo con otro hombre en la sala de conferencias de la oficina de la empresa, bueno, claro, ahí me tienes que despedir. ¿A quién no? Pero lo que yo hago en mi propia cama, en mi propio apartamento, en mi propia casa, eso no es problema tuyo. Empresa. No me puedes colocar en esta categoría definida por la sociedad empresarial y yo tengo que ser esa identidad 24/7. Vos no sois dueño mío 24/7. ¿Y por qué menciono ese ejemplo? Porque este es un ejemplo drástico, pero muestra un principio muy importante. Es muy fácil apoyar a Tom Hanks en el 2024. Pero lo hubieses hecho en 1984, cuando cosas así estaban pasando. Todo el mundo quiere decirse que sí. Y creo que si todo el mundo dice que sí, no te has explorado lo suficiente. No es la realidad. La realidad es que el ambiente decide mucho por nosotros y el liberal lo sabe. El liberal sabe que el individuo va a poder ver la verdad más cerca que la sociedad, en muchas oportunidades. Le doy un ejemplo similar en principio, más no en experiencia, a lo que sufrió Tom Hanks en esta película. En la empresa, yo cada vez dedicándole menos horas al trabajo mío de día, mientras crezco bibliotequeando, pero en mi trabajo de día corporativo nos llegan memos, instrucciones de cómo tenemos que actuar fuera de la empresa, qué tenemos que hacer en nuestras redes sociales, qué tenemos que hacer cuando estamos en un bar, qué tenemos que hacer en distintas situaciones porque somos marca de la empresa. Y creo que mucha gente escucha eso y está de acuerdo con que la empresa ponga esas restricciones porque están de acuerdo con lo que se está protegiendo. Están de acuerdo con lo que el resto de la sociedad dice. Pero el liberalismo siempre supo, bueno, eso, si es que es así, aún así eso puede ser así por poco tiempo. Quizá la sociedad a tu alrededor tenga razón ahorita, pero si estableces leyes donde se permiten que instituciones, ellos estaban más preocupados por el gobierno y la religión, pero hoy en día, irónicamente, es por el liberalismo y su economía, la importancia de las corporaciones, la importancia de las empresas. Cualquier institución de estas tres, cualquier institución, es fácil apoyar sus restricciones cuando uno está de acuerdo con esas restricciones. Pero ¿qué va a pasar después cuando no estés de acuerdo? Y ya le diste el poder. No hay nada que hacer. Entonces el liberal siempre se protegió, siempre jugó el juego largo. Estos pensadores liberales me hicieron dar cuenta que mucha de la gente con la que yo trabajo hubiesen votado a Tom Hanks en el año 1984. Pero como ven todo desde el punto de vista izquierda-derecha, me dirían que no. Me dirían, no, pero yo no soy homofóbico. ¿Qué te pasa? Yo no quería eso. No, claro, porque ahorita, en el 2024, no lo ves así. Pero puesto en aquella época, actuáis acorde a tu ambiente. Y el liberalismo entendió eso muy bien y se dio cuenta, para eliminar el poder del ambiente sobre un individuo, tenemos que darle poder al individuo. ¿Me entienden? Como que, ¿cuáles son los chances? El Homo sapiens tiene que 200.000 años en esta tierra, millones de años, otros tipos de seres humanos. ¿Cuáles son los chances que en tu época de activismo político, que es, vamos a decir, de los 15 años hasta los 50 años, cuando uno está más vocal, quizás más moviéndose, y estoy siendo liberal, estoy siendo mente abierta en este aspecto, esos 35 años que tienes, ¿cuáles son los chances? 35 entre 200.000. De que la sociedad en la cual estás esté en lo correcto. Mira hacia el pasado y dime cuál sociedad lo ha estado. Ninguna. Todas se han equivocado de una manera u otra. Unas menos que otras, unas con más frecuencia que otras, pero todas se han equivocado. Entonces, al aceptar que se han equivocado, ¿cómo no puedes permitir la crítica? Quizás hasta tan fuerte hasta los valores más principales de la misma. Y el liberal entiende eso, sea un gobierno de izquierda, de derecha, partido de color rojo, amarillo, verde, azul, no le importa.
Y para mí siempre va a haber un valor muy importante en eso. Ese es mi mensaje de este monólogo al final. Creo que si hay un peligro ahorita para el liberalismo, porque con este ruido político se nos está olvidando cuál es el debate principal. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Ser liberal o no en distintos momentos? Bueno, ya eso es otro debate. Pero hay que verlo por excelente primero. Ver el liberalismo con sus beneficios y con sus defectos que ya mencionamos en el episodio. Así que bueno, nos vemos la siguiente semana con la ideología que le respondió al liberalismo, que le dijo a los liberales, metan freno, el conservadurismo.